Resulta que el gobierno español decidió no enviar a nadie a la toma de posesión de la presidenta electa. ¿Por qué? Porque Sheinbaum no invitó al rey de España, Felipe VI. Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano. Pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Nos sentimos orgullosos de los pueblos originarios, nos sentimos orgullosos de haber aprobado la reforma constitucional para que los pueblos originarios tengan plenos derechos. Nos sentimos orgullosos de nuestra historia, de nuestros héroes, de nuestras heroínas y nos sentimos orgullosos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo apoyo a la presidenta electa. Si ella ya tiene una postura, la suscribo, la respaldo, porque le tengo mucha confianza a la presidenta electa. Y repito, y seguiré repitiendo. Es una bendición el que el pueblo de México haya decidido, mediante un proceso democrático como nunca, el que tengamos una presidenta como Claudia Sheinbaum Pardo. Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Amigos españoles, 1000 perdones por las primeras pendejadas de Claudia. No es el sentir de todos los mexicanos. Nosotros sí los queremos como hermanos. Lo que pasa es que Claudia es igual de resentida y naca como Andrés. Ese es mi sentir. Y se me olvidó una palabra, acomplejada también. Hemos visto una fuerte volatilidad, particularmente después de las elecciones a la fecha. Hemos tenido una depreciación de cerca del 15%. Y bueno, esto obedece tanto a factores locales como internacionales. En la parte local, pues definitivamente todos los cambios que están haciendo en las reformas constitucionales, judicial, ¿no? La reforma judicial. Es la que pone más nervioso, ¿no? Morena acaba de militarizar oficialmente a este país. Los senadores del oficialismo avalaron la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La presidenta hasta ahora no ha desplegado un programa propio. O sea, el presidente se va a ir, yo no tengo la menor duda, y ya aposté con Meyer. Pero lo que están discutiéndose todas estas reformas son propuestas por López Obrador. La de la Guardia Nacional que vamos a analizar ahora. Es decir, el conjunto de reformas constitucionales. Lo que está moldeando la estructura política del siguiente sexenio es una herencia completita del López Obrador y se la escrituró el 5 de febrero. Andrés, te hablo con rabia, con enojo, con frustración y me siento con derecho a hacerlo, como ciudadana que soy, por la forma en que decidiste gobernar, el legado que dejas, el futuro que has cancelado. Arropado en la arrogancia del poder, rodeado de psicofantes, te miras en el espejo y te congratulas. Eres popular, alabado, ensalzado. Los jilgueros del presidente decían desde el principio del sexenio: cuidado con la derecha, porque están urdiendo un golpe blando. Decían los jilgueros, sí. El golpe blando lo dieron ellos, porque finalmente, ¿cómo acaba el sexenio? En un golpe de Estado. ¡Adiós los poderes! Adiós los poderes. El poder soy yo, el Estado soy yo. En un Estado fallido, donde tienes un rating maravilloso. Fíjate nada más. O sea, ni siquiera en nuestras propias, en las más cabronas borracheras, nos hubiéramos imaginado un escenario así de la vida nacional. Pasamos de la dictadura perfecta a la dictadura con rating. Ofrezco yo disculpas a quienes se sintieron afectados por las políticas que aplicamos. De ninguna manera fue nada personal, ¿sí? Yo no odio a nadie, yo le tengo un profundo respeto a todos. Soy partidario de la felicidad, del amor. La última reflexión
es que les doy las gracias a muchos, a millones, mujeres y hombres de antes y de ahora, precursores conocidos y anónimos, que siempre fieles y generosos me dieron su confianza en mi larga travesía para ayudar con mi imaginación, ideales y trabajo en la transformación de México, en bien de nuestra generación y sobre todo de los que vendrán después de nosotros. Ofrezco a mis adversarios sinceras disculpas. Nunca pensé en hacerle daño a ninguna persona y me retiro sin odiar a nadie. Espero que comprendan que si me expresé con dureza y radicalismo, lo hice siempre con el fin de alcanzar la bella utopía, el sublime ideal del amor al prójimo. A finales de septiembre me jubilaré y no volveré a participar en nada público. Si lo hice bien o no, la historia lo dirá. Me despido, ya, el poema no lo quiero leer ya, ahora. Pero es eso, ofrecer disculpas a los que se sintieron agraviados, ¿no?, por la política que se aplicó, que se está llevando a cabo todavía. Se acaba el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Este es el último programa que hacemos en este mandato. Se acerca ya la presidencia de Claudia Sheinbaum y es un fin de sexenio bastante acelerado, con bastantes ritmos, bastantes cambios. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Esto es En Re. Bienvenidos, bienvenidas a En Re. Soy Alina Duarte y hoy no está Azul, pero estamos Óscar Camacho. Bienvenido a este programa. ¿Cómo estás, querido Óscar? Pues bien, exactamente como dices, el fin de un sexenio, ¿no? Con muchas cosas nuevas comparadas con otros sexenios, ¿no? Un fin de sexenio que tiene de todo y no nos va a dar la vida en este programa porque todo se aceleró. Vemos un Andrés Manuel López Obrador diciendo gracias en todo momento, se ha despedido en cantidad de veces. Nos queda claro que definitivamente se va. Una Claudia Sheinbaum que cada vez toma más liderazgo en este fin de sexenio. Y también vemos cambios en el partido de la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional. Se va la presidencia, la Secretaría General, se renueva el Comité Ejecutivo Estatal, se aprueba la reforma al Poder Judicial, se aprueba la reforma a los pueblos originarios, el pueblo afromexicano, la reforma a la Guardia Nacional y se seguirán discutiendo las reformas que se anunciaron, que son cerca de 20. Las reformas que se habían prometido. Sin embargo, por otro lado, entre todos estos cambios, una unidad, ¿no?, una continuidad asegurada, o eso se anuncia, una derecha en lo electoral totalmente minimizada, derrotada, unas burguesías que están al tanto también de sus intereses en todo momento con todas estas aprobaciones de estas reformas y medios de comunicación que están totalmente desesperados, no saben de dónde, tratan de amplificar cualquier cosa que llega a ser la derecha. Es tremendo. ¿Con qué empezamos, Óscar? Es tremendo este cierre de sexenio. Pues sí, yo arrancaría señalando que las primeras reformas, digamos, que se empezaron a aprobar en esta nueva legislatura ya con mayoría de Morena, son las primeras reformas que están en este fin de sexenio generando polémica y siendo el centro como de más cuestionamientos desde distintos lados, ¿no? Estamos hablando primero de la reforma al Poder Judicial, que me parece que es una extraordinaria reforma que se hizo y que ahora pues viene el siguiente paso de ponerla en marcha, porque pues implica la renovación de todos los jueces de este país, cosa que era absolutamente necesaria. Eso a mí me parece extraordinario, la verdad. Creo que es una de las reformas, yo sin duda diría que es la reforma más importante pues, de los últimos 100 años en México, porque implica, es como barrer de golpe a toda esa jueces corruptos que han hecho un gran negocio de la justicia en México, ¿no? Establecer sistemas de vigilancia, eso me parece muy importante. Y claro, pues eso ha dado motivo
a que la derecha enseñe lo peor de sus rasgos más extremos cuando pierde el poder, que es la reacción violenta ante lo que no puede cambiar. Y cuando hablo de reacción violenta no lo digo figurativamente, o sea, vimos que en los últimos días o 2 semanas ha habido una serie de acciones de agresión directa en contra de los espacios y de las personas que están realizando los cambios en este país. Me refiero a que en días pasados hubo un botellazo que se le lanzó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a que a la ministra Lenia Barat le han insultado en los mítines informativos que ha hecho. Me refiero a que a otra ministra de Monterrey le lanzaron un pastelazo. Me refiero también a que los que están ahorita realizando los paros supuestamente son gente de la Corte, pues a quienes están en contra se les van encima, les quitan en sus marchas las pancartas, o sea, son actos de violencia extrema que la derecha no entiende que en una democracia, pues el partido que gana tiene derecho a hacer todas las reformas que quiera con el voto que le dé la gente y recurrir a la violencia. Y uno podrá decir, sí, pero no ha habido agresiones mayores ni nada. Bueno, se metieron al Senado de una manera violenta a tratar de impedir que se legislara lo de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, esos rasgos extremos creo que son muy llamativos de hasta dónde puede llegar la derecha para tratar de evitar, para no respetar la democracia, ¿no? Esa es una de las partes que estamos viendo en este fin de sexenio, que es muy peligrosa, porque pues igual y un día cualquiera, digo, ojalá nunca ocurra, pero puede sacar una pistola y hacer una agresión con todos estos llamamientos tan estridentes que hace la izquierda, ¿no? Porque ya en términos reales, pues ya son una cosita muy chiquita, la derecha. Entonces ya son una cosita muy chiquita, pero son estridentes, ¿no? Entonces llaman a la violencia con singular alegría y sin ningún reparo de las consecuencias. Sí, y esta reforma, yo voy a seguir insistiendo, se ha vuelto también incluso un horizonte, ¿no? En América Latina, sí, toda vez que el Poder Judicial ha cobrado la fuerza suficiente para derrocar gobiernos, para judicializar las persecuciones en contra de gobiernos democráticamente electos, de liderazgos de la izquierda. Entonces, bueno, esto a mí me parece es tremendamente un acto de empezar a simbrar, ¿no? Ya anunciaban también por parte de Morena, por parte de la futura presidenta Claudia Sheinbaum, la necesidad también de llegar a las fiscalías, ¿no? Estatales, que era eso que veníamos insistiendo todo este tiempo de, bueno, a ver, vamos a sacudir, ¿no? El árbol, pero la raíz se va a pudrir, así que vamos a seguir con eso. Y llega también ese anuncio en donde generalmente son estos lugares donde se obstruye directamente toda posibilidad de alcanzar justicia, ni siquiera en la Suprema Corte, ¿no? Uno llega a las fiscalías y son un desastre. Entonces, eso empieza a reivindicar otro sentido de la justicia social que, insisto, se está viendo en todo el continente y que ahora por mi escaso paso por Colombia, a mí me sorprendía lo enterados que estaban, y luego en Venezuela y luego en Chile, porque las izquierdas no lograron permear dentro de los sistemas judiciales. Y hay otro punto en donde pues también, si hablamos de justicia social, tiene que ver con la reforma aprobada también para los pueblos originarios y para el pueblo afromexicano, que deja de ser una cuestión simbólica, se reforma el artículo 2 constitucional, que había sido una demanda histórica que no se había permitido aprobar durante décadas, que había esa necesidad de no solo visibilizar, sino realmente tomar en cuenta las voces de estos sectores históricamente excluidos, y que llevó incluso a un alzamiento armado el 1 de enero de 1994. Eso a mí me parece de verdad tiempos inéditos, pensar que después de todo el boicot que hubo y lo que implica el que los pueblos no solamente determinen sus formas de gobierno, sino también la autonomía, la autodeterminación sobre sus territorios en un sentido amplio, sobre lo que implica sus recursos naturales. Claro que había estado en contra todo este sector que buscaba privatizar, arrebatar las tierras comunales, claro, arrebatar de la Constitución todo lo que había sido heredado en ese sentido de la Revolución
Revolución Mexicana y de la Constitución del 17, y ahora se aprueba de forma unánime, ¿no? Algo que, o sea, imagínate qué tan arrinconada está la derecha electoral, que ahí ya no pudo, ¿no? Porque sabía que tenía más que perder, porque también que ganar, que cambió ese sentido común en donde ahora ya los pueblos indígenas también cobran otro sentido también durante estos últimos años. Entonces, pues también se aprueba esta reforma que, insisto, hace unos años todavía era impensable. Incluso durante esta propia administración tardó 6 años también en aprobarse esta reforma al artículo 2 constitucional. Sí, que sobre todo es lo que llama la atención, porque tendríamos que pensar que con este gobierno se debió de haber empujado mucho tiempo antes una reforma para garantizar los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país, que tanta falta hace. Y sin embargo no se hizo. Por eso, la verdad, a mí me da muchísimo gusto, la verdad, una reforma como esta de los pueblos indígenas, porque como tú dices, si nosotros hacemos un poquito de historia, una de las demandas que traía el movimiento zapatista, con su alzamiento con Marcos en Chiapas, era precisamente la demanda de que se legislara para garantizar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, sobre las minas, sobre sus aguas, sobre sus lagunas, ¿no? Sobre todos sus recursos naturales que le han sido arrebatados durante siglos, y decía, bueno, pues ya es tiempo de que respeten nuestros derechos, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando se dieron los diálogos de la Rainsar, una de las demandas que se puso sobre la mesa era precisamente la Rainsar, que es un pueblo de Chiapas, era una de las demandas, justamente una de esas, y a las que más se opuso después incluso Vicente Fox, porque le tocó en un momento determinado ver las marchas que hizo Marcos acá cuando llegaron al Congreso para exigir, bueno, pues ya cumplan con todos los acuerdos de la Rainsar y más de lo que hacía falta. Entonces, la verdad que esa es otra de las cosas que sí da gusto en este fin de sexenio del presidente, que se concrete la reforma para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Está muy padre eso, está muy bien. Y hay otra que no podemos dejar pasar, ¿no? Que pone los debates incluso en contradicción, porque escuchamos hoy a la derecha pronunciarse a favor de los derechos humanos, a favor de todo lo que violentaron durante todos estos sexenios, en el momento en el que se aprueba también la reforma a la Guardia Nacional. A la Guardia Nacional. ¿No? Que esto contrasta históricamente con lo que se había pronunciado desde 2004 con el proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel López Obrador, en donde hablaba de que justamente los militares no tenían que estar en las calles. Viene la guerra contra el narcotráfico con Felipe Calderón, y entonces él asume hace ya, pues ya, ¿qué será? Más de 2 años, cuando habla de este cambio, ¿no? Esta decisión que tiene que tomar, dice, pues sí, no había visto yo este panorama, ¿no? Con una situación, pues imagínate, el crimen organizado en un nivel de profesionalización anclado y enraizado también con estructuras del Estado. Entonces, donde dice, ¿no? Tenemos que cambiar esta noción que habíamos planteado, y entonces con la creación de la Guardia Nacional se dispone a hacer una nueva política de seguridad pública, toda vez que, y creo que consta como en uno de los grandes pendientes, que es el tema Ayotzinapa de esta administración, si no es que es el gran pendiente, pues el nivel de corrupción y de nexos que tienen las policías locales, las policías estatales con el crimen organizado, en general la corrupción, ¿no? Entonces, ante eso se decide optar por primero por la creación de la Guardia Nacional, y ahora por no disponer de un mando dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, sino que pase a la Sedena. Eso es algo que pues todavía hace falta ir desmenuzando con el tema de la reglamentación, pero claro que eso, pues digamos, contrasta, ¿no? El tema de la Guardia Nacional, o al menos en el debate, pues evidentemente se dice hacia dónde vamos a caminar en la política de seguridad pública y cómo sí logramos, ¿no? Que creo que ese es
el nivel de debate que tenemos que dar hoy en las izquierdas, cuáles sí son esas apuestas de reivindicar la recomposición de un tejido social devastado después de la guerra contra el narco. Hubo experiencias, Óscar, en su momento, la Guardia Comunitaria en Guerrero de 1997, anclada en la ley de 1997, que pues dispone, ¿no?, de la creación jurídica de la Guardia Comunitaria. Vimos las autodefensas en su momento en Michoacán, después cooptadas también por el gobierno de Felipe Calderón, después por el peñanietismo, que terminaron no solo desarticulando esa organización popular, cooptando en todo sentido, sino incluso también abandonándolas a su suerte, y muchas de ellas fueron incluso asesinadas por ese crimen organizado que se denunció y contra el cual se organizaron. Entonces, el gran pendiente también en ese sentido, y lo complicado que es el análisis del proyecto que pues tendría que fortalecerse, tendría que debatirse de seguridad nacional con esta reforma también, ligada a esta reforma de la Guardia Nacional. Acabas de tocar el punto, creo que más difícil de análisis, ¿no? En términos de las distintas aristas que tiene el paso de la Guardia Nacional al Ejército, ¿no? A mí me parece que es una de las cosas que se tienen que analizar con mucho cuidado, pero también a la luz de hacer propuestas. A ver, yo creo que no existe por sí mismo un elemento que diga es mejor que esté la Guardia Nacional bajo un mando del Ejército o bajo un mando civil. Creo que las posibilidades de corrupción, que es lo que se ha buscado evitar al pasar la Guardia Nacional al Ejército, no se pueden descartar, porque hemos tenido también pruebas a lo largo de muchos años, y no hablo de este sexenio, de que al interior del Ejército pues hay corrupción, hay vínculos con el narcotráfico, ha habido vínculos con el narcotráfico, ha habido acciones de represión, ¿no? El Ejército siempre dice que nosotros obedecemos en todo a los mandos civiles, al presidente de la República, ¿no? Pero me parece que es la manera más cómoda de deslindarse de su responsabilidad, porque la Constitución también dice que ningún ciudadano, y mucho menos nadie de un elemento corporativo, incluso habla de las policías, puede hacer algo que vaya en contra de la ley, ¿no? Entonces, si Díaz Ordaz dio la instrucción de masacrar a los jóvenes en el 68, el Ejército pudo haberle dicho al presidente: señor, usted está violando la Constitución con esa orden que me está dando, yo no la puedo aceptar, y lo hicieron. Claro que después se esconden la mano diciendo: pues a mí me lo ordenó el presidente, entonces pues yo tengo que responderle, ¿no? Bueno, ese es uno de los elementos que creo que hay que tener como mucho cuidado. ¿Qué es lo más importante para mí en el paso de la Guardia Nacional al Ejército? Que se generen una serie de controles, de vigilancia y de supervisión. Yo no diría solo de la Guardia Nacional. A mí me parece que en este país sí hacen falta elementos de control y de vigilancia sobre el Ejército, porque al Ejército se le dan recursos económicos. Ahora ha estado involucrado en la construcción de obras, lo cual no me parece mal. Ha salido a las calles ahora a combatir la delincuencia. Pero los resultados del Ejército hasta hoy han sido muy pobres, si no es que negativos. Yo creo que en este sexenio cambió el uso del Ejército y cambió la actitud del Ejército hacia la población, pero no porque haya venido como un movimiento interno en el Ejército, decir, ya no vamos a usar el Ejército para violar derechos humanos, como sí lo hicieron con Peña y sí lo hicieron con Calderón, sino que la diferencia y el cambio de actitud en el Ejército es gracias a la presencia de un presidente que dijo: no vamos a masacrar y no vamos a usar las Fuerzas Armadas. Pero siempre que hay un presidente, sí, pues está muy bien, pero falta la parte institucional. O sea, ¿cómo trasladamos la voluntad de un presidente a controles institucionales de un elemento, de una institución como el Ejército, que probadamente ha cometido muchas masacres en este país? Si se va un presidente como López Obrador, uno diría, va a llegar Claudia Sheinbaum, y creo que va a seguir la misma actitud de respeto y les va a exigir al Ejército que no actúe en contra de la gente. Pero nos faltan los cambios institucionales, es decir, elementos que nos digan en qué gasta el Ejército el dinero que recibe, cuáles son los criterios
para la estrategia de combate a la seguridad en este estado, en este estado, en este estado. Claro. Creo que eso nos falta y creo que es una de las partes en las que hay que avanzar todavía hacia la reglamentación de tanto el Ejército como la Guardia Nacional. Es un muy buen momento para entrarle a discutir las dos cosas. Claro, porque además tenemos episodios muy concretos, ¿no? Como en el caso Ayotzinapa, que ante la falta de conocimiento, ante la opacidad de cómo funciona, entonces no sabemos en dónde se está deteniendo la investigación. Sale el presidente a decir que ha habido colaboradores, que ya no quisieron colaborar, pero al final eso es insuficiente, sabiendo que se ha hecho las investigaciones que terminan, o esa es la impresión que todos tenemos, Sí. que terminan topando con el Ejército, Exacto. ¿no? Entonces, esto que se viene va a ser fundamental, ver todo el tema de la reglamentación, seguir presionando, porque hay muchos casos, digo, no son reformas no solamente que no son, creo yo, perfectas, son perfectibles, y de eso va a depender también estas presiones que se hagan desde la ciudadanía, como en el tema de la reforma al Poder Judicial, esto de los jueces sin rostro, ¿no? Que al Claro. final eso no venía en la propuesta original y que era una propuesta histórica de las derechas y que ahora también viene en esta reforma. Pero ante todos estos problemas uno creería que la oposición, que la derecha quiere debatir esto, Oscar, y resulta que no, que están más preocupados porque no va a venir el rey de España a la toma de posesión, ¿no? Se les olvida que ni somos monarquía ni somos colonia. Hace unos meses ya, más de un año yo creo, el presidente López Obrador, pues en esta lógica de reparación, de justicia, dice y envía una carta, ¿no? Diciéndole al rey de España, al Estado español, que pues se tiene que repensar, ¿no? Lo que hicieron durante la colonia, Claro. se tiene que pedir una disculpa, y entonces mucho jijiji jajaja aquí, pero al final se indignan y nunca contestan. Entonces viene la hora de las invitaciones a la toma de posesión y Claudia Sheinbaum dice, pues no nos contestaron, pues entonces pues no vamos a mantener comunicación con el rey, porque sí se invita al presidente, ¿no? Sí. De España, se invita, se le extiende una invitación, pero pues como no invitaron al rey, entonces se indignan todos y dicen, pues no vamos, ¿no? Me parece de verdad... eso habla de la estatura, creo yo, de la derecha en el país, donde creo que hay tanto, ¿no?, que debatir, tanto que criticar, tanto que poner sobre la mesa, y los vemos preocupados, Oscar, porque no viene el rey de España a la toma de posesión de Claudia. Sí, fíjate que parece un asunto nimio, pero tiene un trasfondo muy importante. Por ejemplo, ¿qué hubiera sucedido? Nada más para hacer una... ¿Qué hubiera sucedido si los alemanes no hubieran ofrecido una disculpa al pueblo judío por todo lo que hizo Hitler en contra de este pueblo? Ha sido históricamente una de las tragedias más grandes de nuestra historia y nos está muy cercano. Hoy, por ejemplo, que Israel está masacrando a los palestinos de Gaza, a los palestinos de Cisjordania, los alemanes están apoyando a Israel por ese sentimiento de culpa de lo que hizo Hitler con los judíos. Entonces no es un asunto nimio cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a la corona española que ofreciera una disculpa, pues por el genocidio que también se hizo aquí en contra de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. La diferencia reside en que una visión racista de la historia le lleva al pueblo alemán a pedir una disculpa a los judíos, pero no le lleva a la corona española a pedir una disculpa por los asesinatos y las masacres contra los pueblos indígenas. Me parece que ese es un punto de referencia que nos deja muy claro esta actitud racista para asumir la parte de la historia que nos corresponde a todos los pueblos. Yo diría, ¿por qué no pedirle una disculpa a los musulmanes por las masacres también que hicieron en contra de los pueblos ibéricos? Creo que también es válido, ¿no? En un momento determinado hubiera sido también válido. El Papa ha pedido disculpas por las masacres de la Iglesia, por la manera como se ha comportado la Iglesia. No había una exageración del presidente en la carta que le envió a la corona para pedir una disculpa histórica. No me parece que estuviera fuera de tono ni de razón, porque hay elementos suficientes históricos
que hablan de que era necesario hacerlo. El enojo de la corona se refleja en que ni siquiera contestó a la carta del presidente. O sea, no hubo una respuesta de decirle, ya recibí tu carta, tomo nota y te respondo lo siguiente, no estoy de acuerdo, en fin, que den su justificación. Pero no hubo nada, o sea, ignoró al presidente. Entonces yo no veo por qué la derecha se indigna si de una manera, me parece digna, la nueva presidenta dice, pues no puedo invitar a alguien que ha ignorado la petición de un gobierno, no habla del presidente, de un gobierno, que es el gobierno de México, y no nos da respuesta. Pues entonces, ¿para qué viene? Si no existimos para ellos, ¿para qué viene? Pero mira, es bien interesante, Óscar, porque, bueno, además yo perdiendo todo sentido del tiempo, dije hace un año, en realidad fue en 2019, cuando los 200 años, en el marco de que se iban a cumplir los 200 años de independencia de México y casi 2 siglos de la fundación de Tenochtitlán, en esta carta que envía el presidente López Obrador, pide que se trabaje en forma bilateral en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel, que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común, a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los cauces para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal. En la carta que ahora publica Claudia Sheinbaum, dice, lamentablemente dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales. En cambio, parte de la carta se filtró en medios de comunicación y posterior a ella, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España realizó un comunicado de prensa. Hasta el momento, esta circunstancia no ha sido aclarada ni respondida de forma directa al gobierno de México. Palabras más, palabras menos, bueno, sigue, ¿no? Dice, México y España comparten una sólida relación de amistad con importantes vínculos económicos, turísticos y culturales. En momentos cruciales de la guerra civil del país ibérico, México fue un aliado solidario y un destino generoso para muchos españoles republicanos. Precisamente por todo ello, nuestra relación se beneficiaría con una renovada perspectiva histórica, acorde al desarrollo de nuestros pueblos y en la que el reconocimiento cabal a nuestras identidades sea el eje de una relación respetuosa, sólida y fructífera. Para el gobierno que encabezaré a partir del 1 de octubre de 2024, el reconocimiento de los pueblos indígenas es fundamental para continuar avanzando en la transformación de nuestra vida pública, pues es ahí donde se encuentra la raíz de la grandeza cultural de México. En ese sentido, es relevante mencionar que la propuesta enviada el 5 de febrero por el presidente López Obrador para reconocer los derechos plenos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la Constitución fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y Senadores. Confío en que esta circunstancia, que hoy pone de manifiesto nuestra diversidad de opiniones, sea también punto de partida para que México y España encuentren pronto nuevas vías de entendimiento basadas en nuestras soberanías y respeto mutuo en beneficio de nuestras naciones y nuestros pueblos. Esta es la respuesta que comparte Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, a mí me parece muy buena su respuesta. Hay algunos elementos que yo sigo todavía sin compartir. Creo que asumirnos como mexicanos únicamente como producto de nuestros pueblos indígenas, pues ya no es una realidad, ¿no? A veces no es que querramos o no. Todos tenemos, ya la mayor parte, yo diría que todos en México hoy tenemos sangre india y tenemos sangre española, o sea, somos productos de ese mestizaje que hubo. Si se hizo con violencia y todo, qué bueno que haya un presidente que diga, ofrece una disculpa a quien realizó ese tipo de mestizaje por la vía violenta, ¿no? Y todo eso. Pero ya somos un pueblo que proviene ya de la mezcla de varias culturas, nuestra comida, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestirnos. Hoy es producto de un mestizaje, ¿no? Creo que no solo venimos de los pueblos indios, creo que no solo somos indios, también somos parte españoles y debemos de estar muy claros en eso. La exigencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente, si hubiera sido respondida, yo creo que hubiera contribuido pues a que conviviéramos todavía de mejor manera los dos pueblos que somos el pueblo ibérico y el pueblo mexicano, pues con una nueva perspectiva histórica, ¿no?
A lo mejor eso hubiera ayudado a que no le dieran asilo en España a presidentes que han destruido este país, que hoy viven muy cómodamente instalados allá como Salinas, Peña Nieto y Calderón, ¿no? Pero es parte también de la generosidad del pueblo, al final de cuentas, español, de recibir también con los brazos abiertos, pues a quienes ellos decidan, ¿no? Nosotros podemos no compartir eso, pero pues está bien, o sea, esa es parte de sus decisiones. Y así como uno respeta sus decisiones, pues ellos tendrían que respetar las decisiones del pueblo mexicano, que a través de su voto le da facultades a un presidente para decir, reivindica, pide que México sea respetado en el concierto de las naciones. Entonces me parece que hubo una actitud de gran soberbia del rey de España al no responder, y del gobierno de España al no responder la carta del presidente, y que hoy nadie tendría que asustarse si hay una actitud de dignidad de la nueva presidenta para decir, bueno, pues si no existimos nosotros, ¿para qué quieres venir ahora a nuestra fiesta, verdad? Y que esto ratifica, esto que los medios, ya para ir cerrando, Oscar, ratifica lo que los medios insisten en que ocurra, pero por la vía de los hechos vemos que no va a ocurrir, o no está ocurriendo, que es una ruptura, ¿no? Los medios y las derechas piden fehacientemente que, ¿no?, y fervientemente, y exigen que haya un deslinde de Claudia Sheinbaum con el presidente López Obrador, que no esté subordinada, ¿no? Una mezcla entre la confusión absoluta de que no sabe por qué la gente votó por Claudia Sheinbaum, y la otra, pues bastante misoginia, ¿no? Asumiendo que el presidente López Obrador va a seguir ahí. Eso hasta ahora no está pasando. Esta ratificación también de decir, pues sí, el gobierno de España, pues el rey o quien sea tuvo que haber contestado, eso no ocurrió. Hay una continuidad también, parece ser, en una política exterior que todavía yo estaba honestamente dudando de hacia dónde, ¿no? Porque vemos a un Juan Ramón de la Fuente que pues de repente no sé qué está pensando, no sé por dónde va a ir, pero esto da un horizonte, Oscar, de que hay continuidad. Se ha hablado de la continuidad en términos económicos, de no se va a acabar con la inversión extranjera, no se van a continuar con los programas sociales, que muchos de ellos ahora son derechos sociales, se va a continuar con una relación entre iguales con el resto de los países. En lo político, pues se siguen con la aprobación de las reformas, en donde pusieron una pausa que a mí me parece re grave, insistir, ¿no?, en la aprobación de la disminución de la jornada laboral de 48 a 40 horas, pues ya pasó al congelador, ¿no? Y eso me parece que es algo que hay que seguir exigiendo que se apruebe como una política antineoliberal, como se asume este gobierno y el partido que encabeza, ¿no?, esta 4T, que es Morena, que se define antineoliberal. Me parecería que es un tema de congruencia el que se apruebe esta reforma. Quedarán pendientes la reforma fiscal que hemos insistido y que yo digo, bueno, sí, los programas sociales se han sostenido, pero también eso puede llegar a tener un límite si no se redistribuyen también las riquezas. Entonces, continuidad, parece ser, y no ruptura para el próximo sexenio que está a la vuelta de la esquina de la 4T, Oscar. Yo quisiera nomás cerrar un poquito señalando algo que me parece muy importante, porque sí no quisiera dejar de señalarlo. A ver, a mí me parece que algo sobre que sí debemos de poner los ojos es sobre los procesos de transformación del partido en el poder y la manera en la que transcurrió el pasado Congreso de Morena. Creo que nos tiene que alertar sobre algo que el mismo presidente y la misma presidenta dijeron: no hagamos un partido de Estado, hagamos un partido abierto, democrático, donde la gente pueda hacer propuestas abiertas para sus nuevas dirigencias. Un partido movimiento. Un partido movimiento, y yo no vi en el pasado Congreso un partido en movimiento. O sea, sentí que el movimiento estuvo fuera del proceso para elegir al nuevo comité ejecutivo. Y cuando el presidente dice, cuidémonos de no repetir los vicios que llevaron a la izquierda a destrozarse, a hacer un partido de Estado, y que no ocurra tampoco eso en Morena, creo que eso el pasado Congreso es un ejemplo donde tenemos que abrir los ojos para que en las renovaciones de las dirigencias de Morena esté presente el movimiento,
porque yo esta vez no lo vi. O sea, si algo no vi en ese congreso fue movimiento. Lo más destacado al final de cuentas resultó ser el decálogo de Claudia Sheinbaum de no hagan esto, no hagan esto, yo me separo, el presidente dijo yo me separo, pero a nivel de congreso, los 3,000 participantes tuvieron poco margen como para hacer expresiones de este tipo. Me parece que hubo la necesidad de discutir más a fondo los documentos básicos, era preciso que se discutieran más los documentos básicos que hablan de hacia dónde va el partido, cómo va a involucrar más a la gente, sobre todo cómo va a involucrar más la participación de la gente. Me parece que en ese sentido hay que poner un foquito rojo por ahí prendido para que la gente sea involucrada en el partido y haya mecanismos de participación que hagan crecer mucho más al partido. Y ahí me gustaría incluso precisar, Oscar, porque, por ejemplo, a mí me tocó estar en las discusiones de los documentos básicos, de los principios del partido, y ahí, por ejemplo, en ese punto, no es incluso a veces la falta de voluntad de ciertos espacios del partido de discutir, sino también seguir con esto que yo me la paso diciendo, cómo es que esa ciudadanía, esos simpatizantes, esos militantes se involucran de lleno para democratizar esas estructuras. Porque a mí me sorprendía que lanzábamos las convocatorias y entre que a lo mejor entre la premura y entre la falta, ¿no?, de costumbre también de democratizar, de debatir, pues yo esperaba que se conectaran miles de personas en todo el país. Tendríamos que haber ido también, sí es verdad, ¿no?, en los territorios, pero aún con las herramientas brindadas, yo esperaba que fuese masiva la participación. Y no lo fue tan así. ¿No? Y eso no habla de que no estuviera la convocatoria, que no estuviera el mecanismo. Se habló de que se va a abrir un nuevo congreso para debatir, que espero que toda la militancia y simpatizantes se inscriban directamente y participen, porque es la herramienta, ¿no? Yo he creído siempre que el partido tendría que estar no solo a la izquierda del presidente, sino que tendría que ser una vanguardia política, ideológica, que poco debatimos, ¿no? Que poco se mira en ese horizonte, porque en los estatutos sí establece que es un partido de izquierda y antineoliberal, pero ¿cómo se logra concretar eso en lo local, ¿no? ¿Cómo es que la Cuarta Transformación y el partido se materialicen en los comités, que también ahí pues ya sí hay límites de donde las dirigencias dicen por aquí está el horizonte, la propia Claudia Sheinbaum, pero en dónde está también esa ciudadanía, ¿no?, formando esos comités de base para presionar? Entonces, y no solo en torno al partido, ¿no?, sino que también hay que seguirle apostando a que no nos dé miedo el organizar movimientos, ¿no?, el seguir dando las disputas feministas, anticapitalistas, o sea, no abandonar eso, porque cuando se abandonan las calles, y es normal, y lo habla García Linera, y lo hablan muchos teóricos, teóricas, dirigentes, ¿no?, incluso expresidentes, ¿no?, que fueron derrocados por golpes de Estado o por desestabilizaciones como Evo Morales o Rafael Correa, que vienen después de eso, sí viene la autocrítica, pues dicen es normal, entre comillas, que cuando se conforma un gobierno progresista, los cuadros, las dirigencias se vuelcan directamente hacia la administración y el aparato de Estado, ¿no? Entonces se vuelven senadores, se vuelven regidores, y digamos es natural, pero lo que no se piensa es primero en cómo se abandonan todas las calles, se abandonan los sindicatos, se abandonan las luchas populares, ¿no?, es decir, en lo concreto, en las calles, etcétera, pero también estos procesos no pensaron en tiempo real el relevo, y no solo lo pienso en relevo en términos de edades, porque también hay jóvenes priistas y hay jóvenes que le apuestan al nepotismo, al influyentismo y amiguismo, sino en términos de cuadros políticos que puedan asumir las dirigencias de los movimientos, de los partidos, del aparato de Estado, y eso falló muchísimo ya en América Latina en los últimos 25 años. Entonces creo que hoy en esto que tú dices hay que prender las alertas, es en la renovación de los cuadros, pero cuadros todoterreno, ¿no? En que se den los debates que se tengan que dar en lo ideológico. Yo apostaría a que las y los simpatizantes de la Cuarta Transformación no pierdan el horizonte diciendo hay que seguir exigiendo justicia por Ayotzinapa, hay que seguir exigiendo justicia en múltiples cosas y que no se burocraticen los movimientos, ¿no? Que no pierdan ese sentido de justicia social, que se esté con las causas y no con las estructuras de partido. Entonces,
pues hay muchos retos, Oscar. Sí, no. Es que ese es uno de los retos más importantes ahorita de Morena y puede parecer un asunto menor, pero creo que el Congreso quedó a deber, el Congreso de Morena quedó a deber mucho. Se concretó un cambio de dirigencia nacional a los puestos del Comité Ejecutivo Nacional y eso es muy grave en un partido que empieza, porque eso es lo más rancio de los viejos partidos. Concretémonos solo a cambiar las dirigencias y pensar que lo que pensaban los otros es cambiando la dirigencia se va a cambiar al partido, es el más grande error. O sea, los partidos viven, superviven y siguen teniendo presencia con la gente en la medida en la que su dirigencia tenga como fin empoderar a la gente y no empoderar pues a la clase política del mismo partido, ¿no? Porque si la gente sigue sin encontrar espacios, mecanismos de participación, dónde discutir los principios partidarios, ¿no? Me hubiera encantado ver grandes discusiones donde alguien se subiera y dijera, a ver, ¿cómo vamos a separar el partido de Estado? Que es una de las premisas que nos pide el presidente y la presidenta Claudia. Y que alguien dijera, pues hay que separarlo así y así, así. Hubiera estado genial una discusión abierta, pública, ¿no? Donde se hablara de cómo o no una reforma fiscal para los próximos años, cómo vamos a consolidar los comités de base en colonias, en pueblos, en estados. Esa hubiera sido una gran discusión que no se dio. Creo que nos quedó a deber ese Congreso. Y yo diría que, parafraseando al presidente, pues por el bien de todos, lo mejor es que tengamos un partido abierto y democrático también. Pues vamos a ver cómo se consolida eso, porque también son, digamos, sí hay, ¿no?, unos nuevos perfiles que han venido desde la fundación del partido, que es interesante ver cómo eso se materializa en esta dirigencia, en estos cambios, y más que cambios, no quiero sonar como la derecha diciendo que cambie todo, ¿no? No. Sino en esta profundización, ¿no?, que prometida de la Cuarta Transformación. Veo ahí, además también de diferentes estados de la República, ¿no? La secretaria general viene de Michoacán, Carolina Rangel, joven, voy a decir que muy joven porque es de mi edad, Carolina, que también ha estado siempre ahí, ¿no?, presente en los movimientos, ha estado presente en diferentes, bueno, incluso es un perfil interesante porque también es una chica que ha estado brigadeando, ¿no?, que, es decir, que ha estado también en estos debates, ¿no?, del partido, pero que también la ves en la banqueta, sí, en la calle. Sí, y eso, digamos, es interesante porque sí viene de diferentes perspectivas, ¿no? Una Luisa María Alcalde, que también, bueno, estuvo en la fundación del partido, pero que vuelve un partido que ya no es, ¿no? En el que estuvo, digamos, pues evidentemente estuvo como secretaria de Gobernación, secretaria de Trabajo, pero formalmente el partido en 6 años ha cambiado tremendamente. Se ha hecho partido, ¿no? Exacto. Que es algo que yo siempre digo, el partido se tuvo que hacer a la luz del inevitable abandono ya de un Andrés Manuel López Obrador, que dijeron, bueno, es que se necesita una estructura, pero ahora lo que ponemos aquí sobre la mesa es hacia dónde va ideológica y programáticamente también el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Así que, pues bastantes retos, querido Oscar, para este segundo piso. Ya la próxima vez que nos reunamos ya estaremos en este segundo gobierno de la Cuarta Transformación con Claudia Sheinbaum. Me parece que estaremos, pues, ante retos de carácter histórico, ¿no? Porque yo sí creo que o se profundizan o nos quedamos con la anécdota, ¿no? Mucho se habla de los cimientos de la 4T, algunos ya están con concreto, otros no tanto. Entonces, pues ya hablaremos de cómo se miran las primeras mañaneras, cómo se mira, cómo fue esta transición de este primer sexenio. Así que nos encontramos ya la próxima semana, Oscar. Muchas gracias. Con nuevo sexenio. Un nuevo sexenio. Y pues con esto vamos cerrando. No olviden suscribirse en nuestras redes sociales, en De Raíz_Media, en Canal Red Latinoamérica. Le mandamos un gran abrazo a nuestra querida Azul Alzaga, que esperemos ahora sí nos acompañe el próximo programa, que también, pobre de Azul, anda con miles de tareas, así que también nos encontraremos ya en este próximo sexenio, en la próxima emisión de En Red. Soy Alina Duarte y nos vemos a la próxima.